Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los Evangelios. Este es el tema 33, acerca de Jesús y la ira. Vimos en el mensaje anterior que hablaba acerca del Señor Jesús y la ley y cómo Él decía que Él estaba completamente de acuerdo con la ley, que Él no vino para abolirla, para quitarla, sino para cumplirla. Y esta aclaración era muy importante por lo que viene ahora. Vamos a ver lo que dice la palabra en Mateo 5, versículos del 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Todo este pasaje lo vamos a ir analizando poco a poco, si Dios quiere. Pero vamos a empezar con lo que dice al inicio. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí el Señor parece que está citando la ley, pero Él está diciendo, ustedes oyeron que fue dicho. No está diciendo, escrito está. Muchas veces cuando el Señor cita la palabra, Él decía, escrito está. Cuando se enfrentó al enemigo en la tentación del desierto, Él les respondía, escrito está. Pero ahora le está diciendo, oísteis que fue dicho. Por algo que vamos a ver a continuación en los versículos siguientes. Pero vemos lo que dice después. Pero yo os digo. Esto podía ser muy chocante para las personas que estaban escuchando al Señor Jesús. Porque aquí lo que parece es que el Señor está contradiciendo lo que dice la ley. Él está diciendo, a ustedes se les ha enseñado esto, pero yo les digo. Se está presentando como una autoridad, se está presentando como si estuviera por encima de lo que enseñaron los maestros de la ley. Eso es lo que está haciendo el Señor. Y mucha gente se hubiera escandalizado si Él antes no hubiera aclarado que estaba completamente de acuerdo con la ley, que no vino a quitarla, sino a cumplirla. Pero Él dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y habla acerca de algo que vamos a estudiar más adelante. Pero ahora vamos a la explicación de esto. Vemos que un mandamiento uno de los 10 mandamientos es no matarás. La palabra lo presenta en Deuteronomio 5, versículo 17, y en Éxodo 20, versículo 13. Pero lo que la palabra dice únicamente es no matarás. ¿Qué pasó con la parte que leímos anteriormente, que decía, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Esto no lo dice la palabra, esto no está aquí. Y por esto es que Jesús se encarga de aclarar lo que la ley dice, porque los maestros de la ley de ese tiempo, los fariseos, los escribas, estaban torciendo lo que decía la ley. Al ellos decir que cualquiera que matare iba a ser culpable de juicio, estaban limitando el mandamiento, estaban centrando el mandamiento únicamente al hecho de matar literalmente, únicamente a aquellas personas que mataran a otra iban a ser culpables, iban a incumplir este mandamiento. Pero esto no era lo que el Señor quería decir, esto no era lo que la palabra quería decir, sino que la palabra se refería más a cualquier tipo de daño que le podemos hacer a nuestro hermano, no solamente físico, no solamente una herida, no solamente matar, sino que Él dice que cualquiera que se enoje contra su hermano y que cualquiera que le diga a su hermano necio o fatuo ya merece un juicio, porque ya le está haciendo daño a su hermano. Esto es lo que el Señor dice y lo que la ley dice verdaderamente. Así que vamos a ir estudiando poco a poco lo que quieren decir estos pasajes, pero primeramente vamos a ver por qué el Señor Jesús le da tanta importancia
a lo que son las ofensas, a lo que es el enojo contra las personas y no literalmente a lo que es ya la agresión. Vemos un ejemplo que está en la palabra en 1 Samuel 18, versículos del 6 al 7. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Vemos aquí, para entrar un poco en el contexto de este pasaje, que sucede después de que David mata a Goliat y que Saúl David le servía a Saúl y ellos tenían una buena relación hasta ese entonces. Pero ¿qué es lo que sucede? Como David mata a Goliat y salva en ese momento al pueblo, entonces las personas empiezan a exaltar a David y a humillar al rey Saúl y se empiezan a burlar de él. Vemos lo que dice: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Se están burlando de Saúl y esto causó un efecto en él. Vemos lo que dicen los versículos del 8 al 10. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl una lanza en su mano. Y ahí continúa el pasaje, que lo puedes estudiar. Pero ahora vemos lo que causó simplemente esas burlas, esa canción que hicieron exaltando a David y burlándose de Saúl. Vemos que contaminó en gran manera el corazón de Saúl. Él empezó a sentirse humillado por lo que dijeron, y desde ese día él aborreció a David, no miró con buenos ojos a David, y David no le hizo nada a Saúl para que él se sintiera así. David no lo ofendió, David no lo agredió, David no le hizo nada para dañar su relación. Lo que dañó su relación fueron esas burlas que Saúl escuchó y que no supo manejar. ¿Y qué pasó a raíz de estas burlas? Que el impacto de esas palabras hicieron que hubiera amargura en el corazón de Saúl, que hubiera rencor, y esto trajo muerte, porque no fue exactamente que Saúl se murió en ese instante, pero en ese momento al Saúl escuchar esas palabras y tomarle importancia, se murió la relación que él tenía con David, se murió su reinado, porque después de esto él pierde la cabeza. Después de esto él no vuelve a ser el mismo. Después de esto murió Saúl, porque ya no era un rey digno de admirar, ya no era un rey dispuesto a hacer el bien a su nación, sino que era un pobre hombre infeliz porque se sentía humillado. Y esto lo causó simplemente una burla. Saúl no perdió una batalla, Saúl no hizo nada humillante, no fue ninguna cosa más que una burla que él escuchó, que arruinó su vida para siempre. Esto es terrible. Y podemos pensar que Saúl era alguien débil, era alguien que le dio importancia a la opinión de las personas. Y es cierto, pero ¿cuántas veces nosotros no nos hemos sentido ofendidos? No nos ha dolido unas palabras que
que fueron expresadas hacia nosotros. Cuando el Señor nos encuentra por su gracia, recibimos la mansedumbre del Espíritu. El Espíritu Santo nos va dando mansedumbre, que fue lo que estudiamos en las bienaventuranzas, que lo puedes ver si aún no tienes idea acerca de esto. Puedes ver lo que es la mansedumbre, que es aceptar lo que Dios nos dé, bendecir su nombre, pase lo que pase, y es aceptar quiénes somos y no sentirnos más que nadie ni menos que nadie, sino simplemente estar agradecidos con Dios por la vida que nos ha dado. Pero el rey Saúl no tenía esa mansedumbre, porque él era un rey, era alguien orgulloso, era alguien que se sentía importante. Él no tenía esa mansedumbre, y las personas que no conocen al Señor no tienen mansedumbre. Ellos buscan exaltarse a sí mismos, ellos buscan ser reconocidos. Y cuando las personas los ofenden, les importa y les duele. Cuando tenemos mansedumbre, el caso es diferente, porque cuando sabemos lo que Dios ha dicho de nosotros, no importa lo que digan los demás. Como sucedía al Señor Jesús, a Él le decían muchísimas cosas, le insultaban de muchísimas maneras, y Él permanecía en silencio muchas veces, porque cuando tienes identidad, cuando sabes quién eres, cuando Dios ha dicho algo sobre ti, ya no importa lo que digan las demás personas. Pero no todas las personas tienen esa bendición, no todas las personas son cristianas, no todas las personas se han convertido al Señor. Muchas tienen este corazón de Saúl, vulnerable, débil. Y nosotros, aunque seamos convertidos por la gracia de Dios, muchas veces somos vulnerables a esos ataques, a esas burlas, a esas palabras ofensivas. Así que vemos, obviamente, que el Señor Jesús tenía toda la razón con decir que el simplemente ofender a una persona, enojarnos con una persona, ya es prácticamente un asesinato, ya es algo terrible, porque se pueden causar dos cosas, podemos causar en una persona cuando la ofendemos. Podemos causar que esta persona se sienta triste, se sienta humillada, y podemos causar rencor, que esto es peor, que esto es terrible, el rencor, que ya esa persona es como lo muestra la palabra, está muerta. Una persona que está llena de rencor está muerta en vida, es una persona que no disfruta nada, que no agradece nada, que no ve nada bien, sino que su pensamiento es siempre: mira lo que me han hecho, mira lo que me pasó, no voy a perdonar a esta persona. El rencor es algo terrible, y la palabra lo muestra y lo vamos a estudiar. Pero bueno, espero que el mensaje haya quedado claro y que hayamos visto que el Señor muestra su autoridad, aclarando lo que verdaderamente decía la palabra, que el hacer daño a la persona, el matar a una persona, no significa solamente agredirla físicamente, sino también con nuestras palabras, con cómo nos expresamos hacia los demás, podemos causar mucho daño. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.